Sistema automático de reconocimiento y clasificación de residuos sólidos para mejorar el proceso de reciclaje en la Universidad de Boyacá. Buen día, soy Laura Camila Murcia. Actualmente me encuentro cursando el proyecto 2 de Ingeniería Mecatrónica, el cual está enfocado en los rediseños, simulaciones, presupuesto, ficha técnica y selección de materiales. El proyecto está orientado a brindar una herramienta tecnológica para contribuir al cuidado del medio ambiente, puesto que las mayores problemáticas que se están presentando en el mundo están relacionadas con el mismo, siendo una de ellas la acumulación de residuos sólidos, lo que genera otro problema significativo que es la contaminación. Es la presencia de sustancias nocivas en el agua, en el aire y en la tierra que perjudican la calidad de vida de los seres vivos. Frente a estas problemáticas, la ONU presenta una serie de soluciones y una de ellas es reciclar, que es un proceso de transformación y aprovechamiento de residuos que ya han cumplido su vida útil. Este proceso consta de distintas etapas, siendo la primera de ellas la separación en la fuente por el usuario. Planteamiento del problema. Cada año crecen las cifras de acumulación de residuos en el mundo, trayendo consigo problemas ambientales, socioeconómicos y de salubridad. Veamos cifras. En el mundo, para el año 2050, si no se toman medidas urgentes, la acumulación de residuos crecerá en un 70%. En Colombia, cada día se producen 30.973 toneladas en el 2018, de las cuales solo se está reciclando el 17%. En Boyacá se producen anualmente 162.720 toneladas de residuos sólidos y solo se está reciclando 2,64%. El caso específico de la Universidad de Boyacá es que la comunidad universitaria está haciendo un uso indebido de los puntos ecológicos. Pues según las personas encargadas de desocupar los mismos, los residuos están mezclados en las canecas y no se está respetando el color de cada una de ellas. Esta investigación, este proyecto, se realiza porque están aumentando las cifras de acumulación de residuos en Colombia, en el mundo, y también porque está creciendo la integración de los avances tecnológicos en pro de un medio ambiente mejor. También se hace para reducir las cifras de contaminación. ¿Por qué? Pues hay gran flujo de personas en la universidad y lo que significa gran flujo de residuos que se pueden aprovechar. También para mejorar el proceso de reciclaje en la Universidad de Boyacá, puesto que los residuos aprovechables tienen un punto específico en la universidad, en donde van y se aprovechan, se reciclan. Y para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el 9 y el 12, enfocados en la producción y consumo responsables, haciendo uso de la innovación. Los objetivos, como objetivo principal, es desarrollar un sistema automático capaz de reconocer y clasificar residuos sólidos y así se mejora el proceso de reciclaje. Esto consta de distintas etapas, pues primero se diseña, se construye, se desarrolla y se evalúa. El proyecto consta de distintas fases, siendo la primera fase la revisión de la literatura y el estado del arte y la identificación de los materiales que harán parte del sistema. Ya en la segunda etapa se seleccionan dichos materiales, se diseña, se simula toda la estructura, después se construye, se realiza el diseño electrónico del sistema y se integra. En la tercera fase tiene que ver todo lo relacionado con la programación de la interfaz y del sistema. En la cuarta fase ya se implementa y se evalúa su funcionamiento y se mide su porcentaje de fallos y aciertos. Como resultados parciales de este semestre se obtuvieron los rediseños en Solidage, simulaciones y ensamblaje, el presupuesto del proyecto y la selección de materiales. En los diseños, el rediseño más significativo fue que se tuvieron que cambiar 3 bandas transportadoras, una circular, una inclinada y una horizontal, por solo una banda horizontal, y esto también generó otro cambio significativo, que fue la distribución de las canecas, que ahora sería un punto ecológico tradicional, pero agregándole 2 canecas blancas más para poder clasificar mejor los residuos inorgánicos aprovechables. Este cambio se realizó debido a que generaba un costo muy elevado tener una banda circular.
Este rediseño también ocasionó que se tuviera que cambiar el elemento que iba a clasificar los residuos, porque inicialmente se contaba con un cilindro o con un elemento que giraba su propio eje para clasificar los residuos. Ahora se tendría un sistema neumático con sus componentes y sería el encargado de clasificar los residuos. Esto lo harían los cilindros neumáticos, que clasificarían las botellas, y los tubos de aire clasificarían el resto de residuos. Tener ya todos los diseños realizados posibilitó que se hicieran dos cosas. Primero, se ensamblara todo. Aquí vemos las vistas, ya todo ensamblado del diseño. En este caso tenemos una vista interior frontal, y también se posibilitó renderizar. En el renderizado se agregaron los nombres de las canecas y algunos detalles en la cabina y en la pantalla. También podemos ver en la presentación cómo sería internamente. A continuación les enseñaré la simulación total del sistema. Bueno, al iniciar, la compuerta se abrirá cuando ya reconozca el tipo de residuo que encontró. Posteriormente, allí dentro, la compuerta verificará que no haya nada que obstruya su paso para poder volverse a cerrar. Aquí vemos que adentro pues se analiza el residuo y se abre otra compuerta que permita que éste caiga ya a la banda. Dentro de la banda, ya cuando el sistema sepa en dónde va, este se va a desplazar en ella, y un cilindro neumático lo clasificará. En este caso se usa el cilindro neumático porque es una botella. Acá podemos ver cómo funciona el otro cilindro. Adicionalmente, acá se toma una vista de los sensores. Tenemos el sensor capacitivo, el sensor óptico. Otro avance significativo que se realizó en esta etapa del proyecto fue la investigación de técnicas de reconocimiento por computador que se encuentran en esta tabla resumen, de la cual se puede concluir que el procesamiento de imagen es muy distinto a la visión por computador, pues el procesamiento de imagen analiza los píxeles de una imagen, se identifican los objetos a través del color, la forma y el tamaño. En cambio, la visión por computador es qué hay exactamente en la imagen, interpretar la imagen. Deep Learning lo que hace es comparar con una red entrenada todo lo que recibe. En este proyecto se pudo concluir que se utilizará el procesamiento de imágenes y el Deep Learning, puesto que se tendrán que analizar características básicas de los residuos y se tendrán que comparar con una red entrenada de Deep Learning. Otro aspecto importante es la selección de materiales. En estos cuadros podemos ver a la derecha los criterios de selección de cada material y al lado izquierdo su descripción. En cuanto al punto ecológico, sus criterios de selección se tuvieron en cuenta de acuerdo a la norma establecida, y para los otros elementos, según características que se necesitaban para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el cilindro neumático necesitábamos que fuera un cilindro de doble efecto y que su carrera cumpliera con el ancho de la banda, pero pues también hay que tener en cuenta el vástago, la presión, el tamaño y la fuerza. En cuanto al distribuidor neumático y el compresor, son elementos propios del sistema neumático. También se eligieron de acuerdo a características que los describen a los distribuidores neumáticos. Por ejemplo, una importante es que debería tener más de 5 válvulas. En este caso se eligió uno de 8. En cuanto al compresor, los criterios que se tuvieron en cuenta fueron
su costo, sus dimensiones, su potencia, la generación de ruido. En cuanto a la selección de sensores, se tuvieron en cuenta criterios como sus dimensiones, su precisión, su precio, su alcance, su función y su resistencia a factores ambientales. Algunos de estos criterios se eligieron debido a que existen distintos tipos de sensores con distintos funcionamientos y de distintos alcances también. En cuanto a la ficha técnica del proyecto, en la ficha técnica se elaboró de acuerdo a los elementos que ya se seleccionaron. También hace referencia a que en ella se utilizarán los unidades de procesamiento de Raspberry Pi y Arduino, la fuente de alimentación del sistema neumático. Las dimensiones de este sistema: de largo tiene 2,7 metros, de ancho 1,32 y de altura de 1,6 metros. Está una breve descripción del video y sus renderizados con su vista interna y externa. Diagrama de procesos. Bueno, en el diagrama de procesos tenemos las tres fases que componen el sistema. Tenemos la zona de ingreso, la zona de reconocimiento y la zona de clasificación. En la zona de ingreso va a ingresar el residuo, va a pasar por su primer filtro de clasificación y la compuerta se abrirá de acuerdo a lo que diga el primer filtro de clasificación. Esta compuerta no se va a cerrar hasta que no haya nada que interrumpa su paso, porque por razones de seguridad la compuerta puede hacerle algo al usuario. En la segunda fase, en la zona de reconocimiento, estará el primer filtro de reconocimiento con una cámara y el segundo filtro de reconocimiento con sensores. Después seguirá la lectura de datos de los sensores y el clasificador determinará qué tipo de residuo es y a dónde tendrá que ir. En la zona de clasificación se hará el transporte en banda transportadora. Se dirá si es clasificación por aire o por clasificación por cilindro. La interacción con el usuario es algo que se dará permanentemente en el proceso, debido a que en la pantalla que está en la cabina habrá una interfaz capaz de interactuar con el usuario. El presupuesto. En el presupuesto del proyecto se contemplan recursos del personal, materiales, bibliográficos, servicio técnico, salidas de campo, y tiene un costo total de 34.590.705. Cabe aclarar y resaltar que la mayoría de estos recursos estarán dados por la universidad, los proporcionará, dando un total del proyecto de aproximadamente 7 millones. Los recursos que generan un gasto más elevado son los recursos materiales, debido a que en este va contemplado los sensores, la cámara, la unidad de procesamiento, la banda transportadora, la cabina y el personal, que va a contar con 2 asesores y con un investigador. A continuación tenemos la bibliografía. Gracias.